Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta charla de actualidad. Espero que estén todos muy bien, sanos. Estamos terminando el verano y sin embargo hoy día nos queremos juntar con ustedes porque hay temas de contingencia que es importante y que nos gustaría poder referir, ¿no? Conocer un poquito más. Hoy día la idea es poder conversar sobre todo de lo que está pasando en el conflicto de Rusia y Ucrania y para eso hoy día nos acompaña Fernando Wilson. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniela? Muchas gracias por la invitación. Espero poder hacer una presentación razonable dentro de estos minutos que Muchas nos quedan. gracias. Gracias. La verdad que es un honor poder estar con Fernando porque Fernando es doctor en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, además es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica, es profesor actualmente de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y la verdad es que es un conocedor de lo que está pasando hoy día y sobre todo para poder darnos un poquito más de luces y poder entender un poco más de fondo lo que está pasando con Ucrania y Rusia. Como chilenos nos despertamos el día jueves con la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania, pero entiendo, Fernando, que esto no es algo nuevo, sino que más bien podríamos decir que es la última parte de un conflicto histórico y que en ese sentido nos gustaría entender un poquito desde dónde viene, por qué se da esta disputa y a qué responde principalmente. Muchas gracias. Bueno, a ver, primero que nada, no podemos dejar de lado el hecho de que Ucrania y Rusia, para todos los efectos prácticos como naciones, como grupos humanos, están directamente relacionados. En algún sentido, Rusia deriva de Ucrania, de lo que se conoció en su momento como el Principado, luego el Ducado y en algún momento el Kanato incluso, del Kievan Rus. Ya desde el siglo IV después de Cristo, con la llegada de los primeros misioneros ortodoxos a la zona que venían de Bizancio, se comienza a perfilar una sociedad con rasgos característicos. El mundo ucraniano es de alguna manera un mundo de cruce de caminos para distintas culturas. Los grandes ríos, que de hecho los estamos viendo como protagonistas hoy día, el río Don, el río Dnieper, eh, que conectan el norte del continente asiático, digamos, de la Rusia actual, con el mundo escandinavo y que desembocan en el Mar Negro, en el Mar de Azov, incluso en el Caspio, fueron grandes rutas de comercio que llevaron a los vikingos suecos, a los varegos, a transportar carga y cultura y llevar también lo que recogían desde Bizancio. Este mundo intermedio, por tanto, Kiev, lo que hoy día es Ucrania, y lo que después sería el Principado de Moscovia, que nacería ya en el año 1100, 1200, esencialmente en su relación con el mundo mongol de la Horda de Oro, va a ser por tanto un mundo híbrido, un mundo hijo de lo que hoy día llamamos globalización, tal como se la entendía entre el siglo VI y el siglo XII de nuestra era. Sin embargo, el mundo moscovita rápidamente comenzó a desarrollar una relación con la estepa, mientras el mundo ucraniano desarrollaba una relación con el mundo del continente europeo. Y eso comenzó a separarlos. Ya en el mundo medieval, la adopción del cristianismo ortodoxo y la aparición de un patriarcado en Moscú, mientras que el mundo ucraniano seguía siendo leal al patriarcado de Constantinopla, a la iglesia ortodoxa griega, comenzó a marcar un punto que luego, en el marco de guerras feudales, los convirtió en enemigos feroces. La llegada al trono de la dinastía de los Romanov hizo que Ucrania fuera absorbida en lo que era ahora una Rusia que pasaba de ser un principado a un imperio, y con Iván IV el Terrible ya derechamente se los incorpora y se los coloniza. Para no extendernos más en un tema que no es del interés directo ahora, los ucranianos siempre han retenido su sentido de nación, siempre han buscado recuperar su autonomía y su independencia. Y normalmente cuando el imperio ruso entra en crisis, luchan por conseguirla y en algunas ocasiones hasta lo consiguen. Las más recientes, cuando la Revolución Rusa de 1917 estalla y luego de la revolución viene la Guerra Civil Rusa, que durará hasta el año 23, ellos serán durante un breve periodo, 3 años, también independientes. Luego, durante la invasión alemana del año 41, el ejército de Adolfo Hitler, los ucranianos reciben a los soldados alemanes como libertadores, porque los ven como una forma de liberarse del yugo soviético al que rechazan más que por comunista, por ruso. Y finalmente, tras la disolución de la Unión Soviética y la obtención de la independencia, cuando el presidente Yanukovych, el año 2014, 2013-2014, trató de volver a acercarse a Moscú,
surgen los motines, el estallido social ucraniano, que se conoce como la crisis del Euromaidán, las protestas que lo llevan a renunciar, y a que surja en Ucrania ya desembosadamente una ambición de desarrollarse como una sociedad europea occidental. Y ahí viene el problema. Las aspiraciones de integrarse a la OTAN, por un lado, y a la Unión Europea, por otra, se convierten en una presentación, un eje que es intolerable para Moscú. Una cosa es que sean independientes, bien. Otra cosa es que tengan una línea de desarrollo capitalista distinta, separada a los modelos de desarrollo, también capitalistas, digamos, rusos, post-soviéticos. Pero una cosa completamente distinta es que la Unión Europea y la OTAN avancen a las fronteras de Rusia. Y aquí es donde despiertan traumas históricos rusos, concretamente las invasiones que vienen sufriendo desde el siglo XII, Carlos X de Suecia y la batalla de Poltava, las cruzadas del norte de los caballeros teutónicos, la guerra de los 7 años, posteriormente la propia invasión napoleónica de 1812, las dos invasiones alemanas del siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. La segunda les cuesta, según los últimos datos revisados, 25 millones de muertos de una población de 110. Es decir, es una cicatriz social que se nota hasta el día de hoy. Y finalmente la Guerra Fría, con todo lo que ello implicó. Para los rusos, una Ucrania europeizada es una vía de acceso a invasiones. Con esto, por favor, no estoy justificando el comportamiento o la actitud del presidente Putin, sino que buscando de alguna manera cómo calza esto en la construcción de la psique política, de la psiquis política rusa respecto al rol que tiene que tener Ucrania. Para los rusos, Ucrania y Bielorrusia, al igual que los estados bálticos, que sí son miembros de la OTAN, Letonia, Lituania, Estonia, son lo que ellos llaman el extranjero próximo. Es decir, países independientes, sí, pero no tanto. Países que igual deben recordar que hay que preguntarle algunas cosas a Moscú. Cuando esos países se niegan a hacerlo, bueno, surgen problemas. Y cuando tenemos un presidente en problemas, como es el caso de Vladimir Putin, bueno, surge la crisis que estamos viendo y la guerra que estamos viendo en este momento. Fernando, déjame detenerme ahí. Tú hablas respecto a que estos conflictos entre ambas naciones se dan generalmente cuando Rusia se siente en conflicto. Me gustaría saber cuál es ese conflicto que estamos hablando y detenerme también en la figura de Vladimir Putin. ¿Quién es Vladimir Putin? Porque es él finalmente el que está a la cabeza de Rusia hace algunos años y finalmente el que debe sentir esta sensación de conflicto y que me gustaría ahondar un poquito en ese punto. A ver, Rusia hoy día está enfrentando una situación bastante compleja que se deriva de el colapso de la economía de planificación central de la Unión Soviética y la fragmentación de la Unión Soviética en sus 15 repúblicas constitutivas. Lo que quedó, digamos, de la Unión Soviética, encontró a Rusia como por lejos la más grande y la más poderosa de todas las repúblicas sucesoras. La segunda precisamente es Ucrania, digamos, una diferencia de 110 millones versus 45 millones de habitantes. En esa situación, los rusos heredaron un sistema económico totalmente desarticulado, porque muchos proveedores, muchos manufacturadores intermedios, etcétera, las cadenas logísticas quedaron completamente interrumpidas porque quedaron dispersas en estas 15 repúblicas. En esa situación, el rescate que hicieron a este verdadero aterrizaje forzoso bajo Boris Yeltsin fue básicamente reestructurar la economía en torno a ser un exportador neto de commodities, petróleo y gas natural proveniente de Siberia, que encontraron como medida de aproximación, como medida de superación de problemas tradicionales con Alemania, la posibilidad de venderlo a través de gasoductos a Europa Occidental. En esa situación, Vladimir Putin es nombrado inicialmente por Boris Yeltsin, el primer presidente postsoviético, como ministro de Seguridad Interior, ministro del MVD, que es una suerte de ministerio paramilitar que es utilizado para apagar los incendios internos de Rusia. Putin, que originalmente es un abogado que estudió en San Petersburgo, digamos, él accedió al KGB como analista y como, digamos, administrador de esta organización. Por favor,
Putin no fue un agente secreto del KGB, no fue un James Bond rojo, sino que era básicamente un planificador, un analista de esta situación, y para él el fin de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín fue especialmente brutal porque él estaba en un puesto de élite. Él ocupaba un puesto de jefatura en la comandancia de la KGB en Alemania Oriental. Él estaba en el frente de la Guerra Fría, en un cargo como líder de contrainteligencia, cazando espías occidentales. Para él, el fin de la Guerra Fría es un desastre, es quemar documentos para escapar en dirección a Rusia, ve al ejército ruso, soviético, retroceder, abandonar posiciones que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, volviéndose a una Unión Soviética y luego una Rusia en crisis. Y cuando deja el KGB, es contratado primero como secretario general de la Universidad de San Petersburgo y luego como secretario del alcalde de San Petersburgo. Es en esa condición donde él conoce, no hay mucha claridad de eso, pero él conoce a lo que hoy día se denomina genéricamente como los oligarcas, es decir, grandes capitales, grandes multimillonarios rusos que heredan la estructura industrial, la estructura petrolera de la antigua Unión Soviética en el territorio ruso, y que comienzan a estructurar una red de apoyo a un sistema político que les permita ordenar Rusia en, digamos, su propio beneficio en términos de proveer una plataforma de negocios efectiva. Apoyan inicialmente a Boris Yeltsin. Yeltsin nombra a Putin, como les decía, como ministro de Seguridad Interior. Putin consigue el éxito en Chechenia, lo que se conoce como la Segunda Guerra de Chechenia, aplasta la rebelión chechena a sangre y fuego, la capital Grozny es arrasada, digamos, utilizando potencia de fuego en unos niveles inauditos, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué año estamos hablando ahí, Fernando? 96-97. Y luego Boris Yeltsin inesperadamente renuncia al cargo de premier y deja a Yeltsin. Yeltsin luego, apoyado por esta red de oligarcas, construye una nueva constitución, un nuevo sistema político y se eterniza en el poder. Incluso en algún minuto se hace trampa en el solitario porque deja a su primer ministro, Medvedev, como presidente para luego volver a ser reelecto rompiendo la cláusula de prohibición de no reelección. Es decir, lo que tenemos es un déspota. Y ahí tenemos que recordar un factor que es crítico. Rusia nunca ha sido una democracia. La sociedad rusa jamás ha tenido contacto con lo que conocemos como democracia liberal occidental. Dentro de la élite cultural rusa histórica han habido grandes demócratas o personas que aspiran a democratizar Rusia, pero Rusia como sociedad no lo es. Entonces, en ese sentido, Vladimir Putin, mientras sea capaz de proveer orden y estabilidad, es un líder amado, pero cuando comienza a generar problemas, la situación se complica. Y ese gran problema vino precisamente cuando el presidente prorruso de Ucrania, Yanukovych, es derrocado cuando trata de acercarse demasiado a Rusia en detrimento de Europa el año 2014. Cuando ocurre la explosión del Euromaidán, 2013 a finales en realidad, el Euromaidán, Putin activa un plan de emergencia. A ver, por favor, esto es salvar los muebles, que es la toma de Crimea y el apoyo a los separatistas de la cuenca del río Don, digamos, de Luhansk y Donetsk. Pero eso, por favor, no fue un acto consciente de agresión, sino que fue un intento de rescatar elementos que eran críticos. Crimea para Rusia no solo tiene valor histórico, sino que es la sede de la base naval principal de su flota del Mar Negro, donde hay tal cantidad de municiones, equipos, etcétera, acumulados, son varios millones de toneladas de material, que es inamovible, no se puede llevar a otra parte. Y además está poblado predominantemente por rusos, después de que Stalin sacó a la población original, que eran los tártaros. Alguno de ustedes se acordará de las novelas de Julio Verne, digamos, Miguel Strogoff, etc. Y lo pobló con rusos. Y además todo el personal militar ruso, cuando sale a retiro, normalmente le gusta irse a Crimea. Por lo tanto, claro, no tenía mayores problemas. Pero una operación para tomar un área geográfica limitada es muy distinto a lo que trató de hacer ahora, que era dar un golpe de mano para apoderarse de un país de 45 millones de habitantes con un fuerte sentido de nacionalidad. Antes de detenernos como lo que está pasando hoy justamente ya con el conflicto en curso, digamos, me gustaría saber sobre Ucrania, porque no hemos detenido en Rusia, pero ¿quién es el líder de Ucrania y cómo en el fondo también esta historia desde Ucrania se entiende como para llegar a este conflicto que estamos observando todos a nivel mundial?
A ver, Ucrania es una sociedad que está viviendo muchos de los mismos problemas que estamos viviendo nosotros en Chile, en Estados Unidos, en las democracias europeas occidentales, etc. Cuando ellos ganan la democracia, ganan la independencia tras la caída de la Unión Soviética, se encuentran con el problema que ellos tampoco tienen tradiciones democráticas propiamente tales y tienen que comenzar a construir instituciones y Estado. Y aquí es vital recordar un factor. Las instituciones, antes que ser edificios con planchas de bronce a la entrada, son pactos sociales implícitos que todos los ciudadanos obedecen porque consideran que son las reglas de convivencia básicas. Yo no mato a una persona porque me lo prohíbe el Código Penal, sino que porque estoy sinceramente convencido que eso es malo. En esa situación, para la sociedad ucraniana, no existían los valores democráticos con anterioridad. Por lo tanto, cuando se crean las instituciones, y en este desbande que genera el colapso de la Unión Soviética, los niveles de corrupción que surgen en Ucrania como herencia soviética, la decadencia de la Unión Soviética había implicado redes de corrupción extensísimas. Algunos de ustedes recordarán el programa Glasnost o Transparencia que el presidente Gorbachev trató de aplicar. Implicó que la naciente democracia ucraniana tuviera vicios de origen que alcanzaron niveles realmente extremos, que llegan a su límite con el ya mencionado presidente Yanukovych. Los presidentes posteriores, Petro Poroshenko, fallaron dramáticamente en lograr enrielar esta situación, en conseguir combatir a la corrupción, en conseguir crear un sistema institucional efectivo. Es en esa situación en que surge Volodymyr Zelensky, el presidente actual, quien es una figura absolutamente inesperada dentro de la política. Él era originalmente un actor, un comediante de stand-up comedy ucraniano, bastante famoso precisamente por hacer humor político negro y tener algunos papeles, hay algunos videos en redes sociales, no precisamente muy estéticos, digamos, bastante cuestionables en su gusto, pero el hombre protagoniza una serie de televisión donde, producto de una serie, un sitcom de equivocaciones, que terminan llevándolo a ser electo inesperadamente presidente de Ucrania. Y luego las aventuras que él tiene como esta figura absolutamente inesperada como presidente ucraniano. Como ustedes comprenderán, tras el fracaso de Yanukovych primero, de Poroshenko, después, gran empresario, digamos, que fracasa en introducir las reformas que se esperaban en su país, cualquier similitud con gobiernos latinoamericanos es simplemente una coincidencia. Bueno, Volodymyr Zelensky se presenta casi como un candidato testimonial, precisamente por la popularidad de la serie. Incluso hay gente que sostiene hasta el día de hoy que fue parte de la campaña de propaganda, de difusión de la segunda temporada de la serie de televisión. Y en medio de esa situación, inesperadamente se produce una ola no predecible, digamos, de acción que termina eligiéndolo y llevándolo al cargo. La concepción que había era que Zelensky iba a durar nada en el gobierno, iba a ser rápidamente depuesto por el Parlamento, por el Congreso. Sin embargo, el hombre logró demostrar desde muy temprano bastante habilidad política. No le fue muy bien tampoco. La verdad es que la mayor parte de las leyes anticorrupción que ha estado empujando no las ha conseguido sacar del Parlamento. Pero indudablemente tiene un manejo de medios y una habilidad comunicacional que es superlativa y que enfrentando a Putin le ha entregado herramientas tremendas. Cuando Vladimir Putin comienza a ser cada vez más evidente que sus intenciones son de invadir Ucrania, Zelensky aprovecha esta alerta que le comienza a venir, tuvo una crisis, ese fue el primer error de Putin, le dio a Ucrania más de un mes de alerta, lo que le permitió a Zelensky comenzar no solamente a ordenar a su población, es decir, evitar la sorpresa estratégica, sino que preparar a su población de que viene algo complicado, sino que al mismo tiempo canalizar sus relaciones con Europa Occidental y luego, cuando llegó la guerra, tener un personaje preparado para presentarlo, que a estas alturas del partido va a ser seguramente candidato a Premio Nobel de la Paz, digamos, porque como se ha logrado presentar, choca con esta imagen del líder autocrático brutal sobre la que a su vez Vladimir Putin ha construido su propia carrera. Es decir, aquí tenemos el choque entre una persona empática y una persona poderosa. No necesito elaborar más para que en los tiempos que corren los liderazgos en conflicto favorecen claramente a Zelensky.
Déjame hacerte una pregunta ahí, porque una de las cosas que le hemos escuchado a él, y por supuesto representando a Ucrania, es justamente un llamado o más bien una declaración respecto a que Europa los ha dejado solos. ¿Qué piensas tú de esa afirmación, al mismo tiempo de esta figura de la OTAN? ¿Cómo ves tú ya este conflicto en el marco de la Unión Europea? A ver, eso Zelensky tiene que decirlo. Él está construyendo la épica, digamos, de resistencia del pueblo ucraniano. Él está construyendo una página gloriosa en la historia de Ucrania y por lo tanto él tiene que enfatizar la lucha de David contra Goliat. Entonces, en ese esquema, él tiene que decir que los han dejado solos. La verdad es que eso no es así. En primer lugar, por una parte, nadie podría esperar que otros países europeos entraran activamente a defender a Ucrania, que no es miembro de la OTAN. Y además entrar en el área natural de influencia rusa, porque eso tampoco lo podemos negar. En esa situación, de la misma forma que Estados Unidos no intervino, o la OTAN no intervino en la primavera de Praga en el año 68, o en los levantamientos de Budapest en el 56, durante la Guerra Fría, o posteriormente Rusia no intervino en Irak el 2003 o en Afganistán el 2001, hay una suerte de respeto de áreas de influencia. Pero por el otro lado, no se puede negar que la ayuda que está entregando, particularmente los países anglosajones, primero partió Boris Johnson desde Gran Bretaña, enviando centenares y luego miles de lanzacohetes antitanque Enlo, y posteriormente los propios Estados Unidos mandando misiles antitanque Javelin, que están siendo fundamentales en la defensa ucraniana hoy el día de hoy. Y en un acto un poquitito menos explícito, el apoyo en inteligencia es evidente. Las Fuerzas Armadas ucranianas consiguen estar siempre en el lugar oportuno 20 minutos antes que lleguen las columnas rusas, lo que alude a que probablemente está recibiendo inteligencia en forma directa. Si me permiten mostrar una imagen, Sí, por favor. claro, esto es un reporte de lo que se conoce como OSINT, Ahí lo digamos, estamos viendo. claro, inteligencia de fuentes abiertas, donde ustedes pueden ver los vuelos ISR, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, inteligencia, exploración y reconocimiento de fuerzas aéreas de la OTAN y de Suecia sobre la zona del conflicto el día 24, el día del inicio de la guerra. Noten por favor cómo drones como los RQ-4 norteamericanos, aviones de reconocimiento aeromarítimo P-8, los S-102 o S-100 suecos, los E-8C, que son aviones radar de exploración terrestre basados en un Jumbo 747, los RC-135, los Rivet Joint, que son de inteligencia electrónica. Bueno, y miren toda la cantidad. Miren la cantidad de vuelos que se están desarrollando, varios de ellos, sobre todo norteamericanos, sobre la propia Bielorrusia. Eso hace que la OTAN tenga hoy día, y particularmente las fuerzas norteamericanas, si a eso le agregamos la cobertura de satélites de exploración, la capacidad que tienen de tener información en tiempo real probablemente implica que la OTAN sepa con mayor detalle el despliegue militar de las Fuerzas Armadas rusas que el propio Putin. Sepa con mejor detalle y más actualizado. Evidentemente esa información se le está enviando a Ucrania y eso es lo que les ha permitido rechazar múltiples ataques sobre Kharkov, sobre Kiev o el aeródromo, que después podremos mostrar el mapa, digamos, de Holodomel, inmediatamente al norte de Kiev. En una distancia muy cercana a Arturo Merino Benítez respecto al propio Santiago, digamos, que buscaron capturar los rusos el primer día para de esa manera insertar fuerzas rápidamente que capturaran al gobierno ucraniano. Como te decía, la inteligencia que le provee Occidente y la muy larga crisis le permitió a los ucranianos prepararse para lo que a estas alturas del partido es un chiste repetido, es decir, es una táctica que los rusos han usado en Chechenia, en Georgia el 2007, en Crimea el 2014, en Siria el 2016 y ahora nuevamente trataron, y fracasaron finalmente, de hacerla frente a Ucrania. El golpe de mano. Perdón, No, y en ese sentido, porque estamos hablando de que en el fondo el conflicto ya está en curso. Como tú mostraste, se ve, al menos uno podría interpretar de lo que tú muestras, que está teniendo cierto apoyo Ucrania. Hoy, o hace algunos días, ya se empieza a hablar de las conversaciones que podrían estar teniendo para detener este conflicto.
¿qué es lo que deberíamos esperar? ¿Cómo ves tú el avance? Yo sé que es muy amplio lo que te estoy preguntando, pero en el fondo, ¿qué es lo que deberíamos empezar a ver durante los próximos días respecto a este conflicto? A ver, veamos el mapa, primero que nada. Veamos de qué es lo que estamos discutiendo en términos de Por supuesto, espacio. para eso es la idea de esta charla, para que entendamos bien lo que está pasando, porque la verdad es que es muy difícil, muy lejano a lo que a nuestro continente, y por lo tanto a veces nos cuesta entender lo que tú incluso hablabas, las distancias, y qué significa cuando estamos hablando de ciertas invasiones en algunos sectores. Primero que nada, Ucrania es un país que está distribuido en un sentido longitudinal y no latitudinal. Es decir, es un país distribuido en un eje este-oeste en lugar de norte-sur. Hay dos regiones, gruesamente. Ucrania está separada por un gran río que se conoce como el río Dnieper, que separa a una Ucrania oriental, que es más cercana a Rusia, y una Ucrania occidental, que es más cercana a Occidente y particularmente a Polonia y a Europa Occidental. La frontera con Rusia post-soviética es el río Don, y una serie de comunidades rusas étnicas y rusoparlantes también, que habitan lo que se conoce como la cuenca del Don o el Donbass, precisamente van a comenzar a reclamar por su autonomía. Aquí son esencialmente, son más relevantes las repúblicas populares, digamos, de Donetsk y Luhansk, que van a ser, entre comillas, los territorios a los que Rusia va a comenzar a apoyar inmediatamente el 2014 después de tomar Crimea, para mantener a Ucrania congelada e mandarle el mensaje de que no se atreva a acercarse a Occidente. Frente a esta situación, los ucranianos occidentales, pro-occidentales, son extremadamente intensos en su voluntad de hacerlo, y de ahí surge el intento de incorporarse a la OTAN, de incorporarse a la Unión Europea, lo cual ha de ser leído como un desafío directo a Moscú. En esa situación, lo que los rusos trataron de hacer en este ataque, y particularmente el último mes, concentraron cerca de 200.000 hombres, que por favor es una sombra de lo que fue el antiguo ejército rojo de la Unión Soviética, que tenía en tiempos de paz una dotación de más de 2 millones de hombres, pero que representa para los estándares actuales del siglo XXI una fuerza realmente considerable. No solamente los rusos concentraron fuerzas frente a la cuenca del río Don, abajo, o sea, perdón, en el este, sino que también masivamente al norte, en la zona de Belgorod, frente a la gran ciudad industrial de Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania después de Kiev, con 1.400.000, Kiev tiene 3,5 millones, y luego, con el pretexto de un ejercicio militar con Bielorrusia, movieron cerca de 75.000 hombres más con el objeto de conquistar Kiev. Cuando originalmente Vladimir Putin despliega este enorme ejército, lo que está tratando de conseguir es quebrar la voluntad de Volodymyr Zelensky, del presidente ucraniano, y conseguir que le dé la independencia a estas repúblicas separatistas, y de la misma forma que acepte neutralizar a Ucrania. No pretendía atacar, pero el problema es que esto se le comienza a ir de las manos. Zelensky comienza a pagar por ver, digamos, en lenguaje póker, digamos, comienza a presionarlo, comienza a recibir apoyo occidental, financiero, armamento, como les mencionaba, que se le comienza a enviar, y Putin queda atrapado en una situación en la que ya no puede retroceder, y finalmente toma la decisión de atacar. Pero del enorme ejército que había desplegado, la verdad es que las fuerzas que está utilizando son comparativamente menores. Se calcula que en este momento tiene cerca de 70 a 80.000 hombres atacando Ucrania, básicamente porque esas son las fuerzas operativas que tiene. El resto son unidades de reservistas mal entrenados, con equipo con poca disponibilidad mecánica. De hecho, ya están saliendo muchas fotos de material ruso abandonado a la vera en los caminos porque se quedan sin combustible, sin municiones, etc. Quedó claro que la intención era un golpe de mano rápido, no una guerra. No solamente iba a haber un ataque rápido para conquistar Kharkov, sino que un ataque, una tenaza, digamos, que descendiendo desde Bielorrusia, como esta es una zona pantanosa, había que atacar a través de zonas duras, zonas sólidas, y esa es la razón por la que se escogió Chernobyl, básicamente porque Eso te iba a preguntar, perdón, claro, Fernando, justo te iba a preguntar sobre eso, porque
En los primeros días, inmediatamente apareció Chernobyl entre las ciudades o los lugares, y aparece como este fantasma en el fondo histórico. Entonces, quería detenerme ahí y saber cuál es tu opinión respecto a eso también. No, lo que interesa de Chernobyl no es tanto la planta nuclear, lo que interesa es el cruce de caminos. Como esta es una zona pantanosa que se conoce como los pantanos del Pripyat, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, son pocas las zonas sólidas que permiten operaciones blindadas, operaciones mecanizadas. Y por lo tanto, el cruce de caminos de Chernobyl es sencillamente crítico. De la misma manera lo fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando la planta nuclear no existía, y cuando los rusos recuperan Kiev frente a los alemanes el año 43, lo hacen precisamente atacando desde Chernobyl. Es una vía, un camino histórico de ataque sobre Kiev. Pero nuevamente, como pasó un mes, los ucranianos ya habían desarrollado una capacidad defensiva y habían concentrado tropas. Como el plan ruso era básicamente capturar Kiev, trataron de tomar con un ataque de comandos el aeropuerto de Hostomel, que vendría siendo un aeropuerto secundario frente al aeropuerto primario, que es Sikorsky. En esa situación, metieron fuerzas especiales, comandos Spetsnaz, que se apoderaron inicialmente del aeropuerto, pero antes que consiguieran llegar los 60 aviones de transporte Ilyushin 76, unos cuadrimotores a turbina, digamos, del tamaño de un Boeing 707, con los paracaidistas que tenían que ocupar el aeropuerto definitivamente, y muy rápidamente con sus vehículos ligeros, digamos, entrar a Kiev y ocupar, digamos, el barrio cívico y capturar al presidente, los ucranianos, que ya habían desplegado una brigada mecanizada en esta zona, contraatacaron y echaron a los comandos. Hubo que cancelar el asalto y por lo tanto Kiev pudo sobrevivir del golpe de mano y pudo comenzar a incrementar sus defensas. Esta foto, este plano que es del día de ayer, a las 8 de la noche en Gran Bretaña, digamos, lo más actualizado que he encontrado, lo revisé hace algunos momentos atrás, digamos, que no hubiera alguno nuevo, muestra que las posiciones rusas se extienden a través de una punta de lanza que trata de llegar a algunos barrios de Kiev, pero que no puede entrar en la ciudad porque las fuerzas pesadas rusas son inmediatamente rechazadas a través del uso de armamento antiblindaje. Y aquí es donde vemos esencialmente el protagonista de esta acción, que es el misil Javelin FIM 156 norteamericano. Este es un misil portátil de 25 kilos de peso, 2,5 kilómetros de alcance, de guía infrarroja y ataque superior, y que puede ser lanzado desde espacios cerrados, digamos, porque no genera una llama o una señal que, digamos, clara de lanzamiento. Si ustedes se fijan, aquí viene saliendo del contenedor de misiles. Estados Unidos envió aproximadamente 500 lanzadores y del orden de los 6.000 a 7.000 misiles, lo que es una pesadilla para el ejército ruso, porque sus tanques, que son esencialmente modelos de la Guerra Fría, aquí podemos ver tanques T-80, este es un tanque T-72 con un transporte BTR-80, son vehículos que no están preparados para resistir este tipo de armamento. Y que, bueno, si alguno de ustedes ha seguido el conflicto por Twitter, habrá podido ver cómo columnas completas de blindados rusos han ido siendo diezmadas y destrozadas a través de los ataques. En esta situación, los rusos, una vez que pierden su plan de guerra, que era un gran golpe de mano, que fuera seguido por rápidas operaciones militares que capturaran los grandes centros urbanos y administrativos, y luego presentarle a los ucranianos un gobierno títere, y que no hubiera capacidad de resistir o de rechazar, bueno, le generó un problema irresolvible, porque de repente lo que era un paseo militar sin combate se convirtió en una operación de invasión en toda regla que los ucranianos están resistiendo. Y ahí tenemos el primer problema. Las fuerzas que se dirigen sobre Kiev lo están haciendo a través de una línea de comunicación de más de 600 kilómetros a través de un tercer país, Bielorrusia. Lo que significa que no son capaces de abastecer combustible, municiones, alimentación a las enormes fuerzas blindadas que están utilizando y que están en este minuto convertidas, como diría un general alemán de la Segunda Guerra Mundial, una fuerza blindada sin combustible y munición es la chatarra más cara del mundo. Y están trancados porque no pueden usar su potencia de fuego superior porque no tienen la munición, no tienen los elementos para hacerlo.
Fernando, y ahí también apareció dentro de la información en el fondo, y también porque, por supuesto, que es parte territorial de Rusia, el papel de China, y de cómo China también en este papel puede jugar un rol, que ya ha dado ciertas luces de que al parecer estaría medio frenado ese rol. Sin embargo, también China tiene interés en Taiwán y algunos dicen que pudiese ser un empujón para que en el fondo China haga una arremetida en contra de Taiwán. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cómo No, ves también el conflicto escalado? eso es improbable. De partida, China tiene una aproximación a su política internacional que es completamente distinta a la de Vladimir Putin. Por favor, eso no significa que sean pacifistas ni mucho menos, pero su acción internacional es mucho más medida, mucho más mejor planificada y más prudente. Y si hay algo claro de la invasión ucraniana es que este tipo de aventuras a veces resultan, como en Crimea, pero cuando fallan, el precio es gigantesco. Y esto puede terminar costándole el cargo a Vladimir Putin. En esa situación, China, después de los problemas que le ha generado el COVID-19, del compromiso gravísimo de su imagen internacional y del abierto antagonismo que le ha presentado el presidente Biden, te acordarás de la reunión de Anchorage en Alaska, que tuvo lugar en marzo del año pasado, inmediatamente después de que Joseph Biden asumiera el poder, y en el cual los 10 minutos de saludos recíprocos se convirtieron en una hora de insultos, digamos. Ya China está agudamente consciente de que tiene una situación política demasiado difícil con Estados Unidos como para empeorarla aún más. No podemos olvidar que al contrario de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética y Estados Unidos, siguiendo la doctrina Zhudanov, eran dos visiones del mundo separadas, casi no había comercio entre sí. Hoy día China y Estados Unidos son mutuamente dependientes en forma casi total. Estados Unidos no puede prescindir de la capacidad manufacturera china y China no puede prescindir del mercado y de la capacidad de investigación y desarrollo norteamericana. Entonces, en ese sentido, tomar Taiwán hoy día sería un acto de imprudencia absoluto. Me gusta mucho el planteamiento de Thomas Friedman cuando plantea que Estados Unidos y China son como un matrimonio de 50 años mal avenido. Pelean todas las mañanas por donde se aprieta el tubo de pasta de dientes, pero al final del día no pueden vivir uno sin el otro, no conciben la vida sin el otro. Cuando muere uno, a los 2 meses muere el otro porque simplemente la vida dejó de tener sentido. En ese aspecto, el conflicto chino-norteamericano es mucho más circunscrito, mucho más puntual. Incidentes específicos en el mar de China Meridional, etcétera, problemas puntuales respecto a la balanza comercial, pero que nunca escalan al nivel de la violencia como lo hizo en este caso Putin. El problema es que Xi Jinping y China son una superpotencia real. Vladimir Putin y Rusia son una superpotencia en decadencia que solamente sigue siendo superpotencia por sus armas nucleares. Pero en términos estrictamente económicos, su economía se ubica, su PGB está entre Italia y Alemania. Ya no es una gran potencia. Tiene 17, 18 trillones de dólares de PGB contra 48 de China y 54 de Estados Unidos. Es decir, son rangos completamente, están en otra escala de poder. Eso te iba a preguntar, porque dijiste, si esto falla, las consecuencias pueden ser gigantescas, incluso la salida de Putin, podría costar la salida de Putin, pero antes de eso, ya sabemos que claramente van a haber sanciones comerciales. ¿Cómo ves también ese panorama para Rusia? ¿Cómo lo ves? Ya estás diciendo que es una economía más bien, tú mismo, de acuerdo a tus palabras, en decadencia. ¿Cómo ves esto de las sanciones económicas que podría tener Rusia o que ya va a tener Rusia desde este momento que empieza con las invasiones a Ucrania? A ver, ya hace 2 semanas atrás, el general Aksenov, que era el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro del Ejército Ruso, un general retirado con un prestigio gigantesco, publicó una editorial en la revista del Círculo de Oficiales en Retiro ruso, brutalmente crítica a lo que él veía como la posibilidad de una invasión a Ucrania, donde predecía exactamente lo que está ocurriendo ahora. Mucha gente tomó eso como la boca, o más bien, como que Aksenov estaba haciendo públicos los reparos que tenía el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Rusas, el general Gerasimov. Gerasimov es un profesional muy respetado dentro de las Fuerzas Armadas rusas, está en el cargo desde el 2014 y aparentemente habría sido echado el día de ayer. Esto nos está sugiriendo que esta aventura fue planificada más bien por el círculo político de Putin, más que aceptado por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas rusas van a donde se les diga que vayan, pero Putin de alguna manera habría hecho una apuesta
que hoy día, a través de estas brutales sanciones, que ya no son las bromas de las que se estaban hablando a principios de la semana pasada, o sea, hoy día salir del SWIFT, con todo el respeto al caso, no es una cosa menor, o al menos los bancos principales. Prohibir el tráfico aéreo, prohibir el comercio, incautar las reservas extranjeras, las reservas en moneda extranjera que el Banco Central ruso tiene depositado en otros bancos centrales a nivel occidental, etcétera, son brutales. Y eso hace que el rublo obviamente haya caído a mínimos históricos. Si el año 2014, antes de la toma de Crimea, ustedes compraban un dólar con 30 rublos, hoy día en la mañana, digamos, se estaba transando a más de 100. Y no he podido revisar con mayores detalles, pero eso ha continuado creciendo. Claramente esto está dañando a la base de poder de Putin. Y ahí nos encontramos frente a uno de los mayores secretos de Vladimir Putin. Él se presenta como una figura muy dura, muy poderosa, pero en realidad él no es el dueño del fondo, él es el administrador del fondo. Los verdaderos dueños de la economía rusa son los que ya mencionaba, los oligarcas. Recordarán al señor Abramovich, Roman Abramovich, que es el dueño del Chelsea, este club de fútbol tan popular en Inglaterra, etc. De hecho, Roman Abramovich reside regularmente en Inglaterra y tiene pasaporte tanto ruso como israelí. Se supone que él está mediando por la paz en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Todas estas medidas, todas estas sanciones, puede llegar un momento en el cual para los oligarcas resulte más fácil decir, esto fue una locura de Putin y su corte, la culpa no es de Rusia, es de Putin, de la misma forma que la Segunda Guerra Mundial fue la culpa de Hitler y los nazis y no de los alemanes. Y finalmente se termine cargándole a Putin la culpa de todo esto para, entre comillas, hacer un reset, un reinicio de las relaciones económicas internacionales. Si ustedes me preguntan a mí, yo tiendo a creer que eso es más posible que improbable, digamos. Pero obviamente Vladimir Putin va a luchar por continuar permaneciendo en el poder y quizás se llegue a un equilibrio de poder, alguna transacción de algún tipo. Lo único que es absolutamente claro es que Vladimir Putin dilapidó con esta invasión todo el capital de respetabilidad, esta imagen de hombre poderoso, etcétera, que había cultivado durante más de 2 décadas, la destrozó en pocos minutos, y hoy día la palabra Putin combinada con Rusia es da origen solo a malas frases. Fernando, ya estamos casi en el tiempo, pero me gustaría preguntarte, antes de terminar, claves o elementos que, como esto mencioné al principio, al final todos somos observantes en esta guerra, que es una cosa, o esta invasión, ¿qué elementos tenemos que tener o qué situaciones tenemos que observar en los próximos días y que es clave que vayamos observando para ver cómo evoluciona o cuáles son esos elementos que van a ser claves según tu juicio para ir entendiendo cómo podría evolucionar este conflicto? A ver, en términos críticos, esto ya no tuvo una solución militar. Esta guerra Rusia ya no la ganó. Lo que puede ocurrir es que los rusos continúen sus operaciones buscando algo con lo cual salvar su honor, conquistar alguna gran ciudad, conquistar Kiev, conquistar Kharkov, conquistar Mariupol en el sur, pero esto ya no tuvo una solución militar. Incluso si consiguieran ocupar el territorio ucraniano, el nivel de voluntad de lucha de la población ucraniana es tan elevado a estas alturas que va a ser una pesadilla. O sea, Afganistán sería un detalle comparado con lo que ocurriría. Esto es un país educado, occidentalizado, de 45 millones de habitantes que a los que en este minuto se les están repartiendo armas. Solamente en Kiev se han entregado 25.000 fusiles de asalto y 6 millones de balas. Tú comprenderás que la resistencia que surgiría sería espantosa. Eso significa que el peso de gravedad del conflicto, más allá de la continuidad de las operaciones militares, se va a trasladar a 2 escenarios. El primero de ellos es Moscú. Es decir, cómo Putin va a salir de este atolladero y cómo va a proveerle una solución a los oligarcas, primero que nada. Y crecientemente a la población rusa, que está viendo índices de baja realmente inesperadas y que no se ven normalmente en las guerras del siglo XXI, que son conflictos asimétricos contra guerrilla. El nivel de bajas que se tiene en una guerra convencional de intensidad mediana, o choque de tanques, es exponencialmente superior. Un carro de infantería, de transporte de infantería, tiene 12 hombres arriba. Lo impacta un misil y mueren 12 de un solo golpe, o un tanque, 3 tripulantes. Y las muertes son espantosas además, digamos, incinerados, etc.
En ese sentido, él tiene que comenzar a producir una respuesta rápida para su mercado interno, para la ciudadanía rusa y también para el sistema internacional. Es decir, las conversaciones de paz, si bien en sus primeras conversaciones, en sus primeras reuniones probablemente no avancen demasiado, básicamente se va a estar estableciendo el escenario en el cual se está debatiendo, se convierten rápidamente en el principal de los puntos. El segundo de los elementos es que Rusia acaba de confirmar, y esto es una consecuencia a largo plazo, la razón por la cual existe la OTAN. De alguna manera, después del fin de la Guerra Fría, la OTAN era presentada como una alianza inútil, ineficiente. Los países europeos redujeron su gasto en defensa a niveles increíbles, digamos. El comandante en jefe del ejército alemán el día jueves pasado, en una carta publicada en un diario, planteaba que lamentaba no poder ofrecerle al gobierno una herramienta militar más útil porque la subinversión ha sido tal que no solamente tiene poco equipo, sino que solo el 20% del equipo que tiene está operativo por falta de repuestos, entrenamiento, etc. Olaf Scholz tomó el guante y anunció una duplicación para todos los efectos prácticos del gasto en defensa, pasar del 1,1% del PGB al 2% que exige la Carta Atlántica, la Carta de la OTAN. Es decir, Rusia perdió, más allá de Putin, cualquier posibilidad de generar interdependencia compleja con los países occidentales y Europa, esta Unión Europea progresivamente debilitada por la salida de Gran Bretaña, etcétera, ahora se encuentra aún más golpeada porque pasa a ser mucho más importante la OTAN que la Unión Europea. De alguna forma, Gran Bretaña, cuando asume el Brexit, escoge entre la OTAN o la Unión Europea. Y esto le da la razón. Porque si bien es cierto, representa un peso económico salir de la Unión Europea, la OTAN es una alianza estratégica que le provee seguridad, que es lamentablemente el commodity que hoy día Europa necesita, por contrario a los tratados que dieron origen a la Unión Europea, Maastricht y Schengen, que borraban fronteras, creaban monedas únicas, etc. Es decir, tenemos un mundo en el que el poder duro vuelve a existir. Y lo que es más grave, que las guerras de agresión, las invasiones unilaterales, también se pueden dar ya no solo en países del tercer mundo, sino que en países desarrollados del primer mundo, con todo lo que ello implica. Un comentario horroroso, pero que no deja de ser real. Las guerras del tercer mundo no llaman la atención a nadie, pero cuando gente blanca de ojos azules comienza a matarse entre sí, repentinamente los escenarios europeos se ven impactados, lo mismo que como fue en su momento el conflicto de la ex Yugoslavia. Es horroroso decirlo así, pero lamentablemente es eso. Para que Alemania abandonara su postura de pacifismo que sostuvo durante 20 años, 30 años desde el fin de la Guerra Fría, para que duplique su gasto en defensa sobre un fin de semana, es un terremoto político de dimensiones gigantescas. Fernando, porque hablaste de los oligarcas, de las señales de Rusia, de la figura de OTAN y Europa, y algún país que pudiese jugar algún papel de moderación o ser moderador en este conflicto, ¿es algo que también tengamos que observar? A ver, China indudablemente va a tratar de entrar ahí, pero probablemente los europeos y Estados Unidos no estén muy contentos de darle ese papel a China. De hecho, Alemania misma ha comenzado a limitar las inversiones chinas en su territorio, etc. Yo veo más bien un rol de nacionales rusos, los oligarcas sin ir más lejos, que puedan comenzar a mediar precisamente ofreciendo la cabeza de Putin como precio. Como te digo, hay rumores bastante fundados de que el propio Roman Abramovich estaría mediando entre la embajada británica de Ucrania, la embajada de Ucrania en Londres, y el gobierno ruso. Y habría sido quien facilitó estas reuniones en la frontera bielorrusa. De hecho, eso mismo ya es una victoria para Zelensky, es una victoria para Ucrania, porque recordemos que el plan ruso era arrasar con el gobierno Zelensky. Ahora los tiene sentados en la misma mesa, con todo lo que ello involucra. Por lo tanto, yo comenzaría a ver aquí más bien actores parapolíticos más que estados propiamente tales. Y más que nacer una nueva Guerra Fría, lo que tenemos es el mismo escenario que había antes de 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, un escenario de choques de poder entre actores múltiples que se combinan, este término un tanto particular, digamos, que se ha acuñado hace un tiempo atrás en España, una geometría variable de acuerdo a cada escenario.
Uno puede ser aliado con un país para una situación, pero rival en otra, dependiendo de sus naturalezas. Es decir, un mundo mucho más fluido, en el sentido de Bauman, que lo que estábamos acostumbrados nosotros, que intelectualmente somos hijos de la Guerra Fría, y estamos acostumbrados a los mundos mecánicos, ordenaditos, donde un país le dice al otro que no haga tal, hay cadenas de poder, este mundo vectorial, perfectamente ordenado. Esto ahora hay que medirlo más bien por presión, densidad, flujo, etc. Fernando, bueno, algo que quieras agregar que yo no te haya preguntado, que sea importante referirse antes de terminar. Lamentablemente, este tipo de conflictos, si bien no de esta escala, espero, van a ser cada vez más recurrentes en el mundo posterior a la pandemia. Un mundo en el cual los balances y los equilibrios de poder están siendo mucho más relevantes que antes. Si nosotros ya veíamos un adelanto de esta situación durante la etapa inicial de la pandemia, recordarán la guerra de los ventiladores, etcétera, cuando en lugar de primar la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el multilateralismo al final del día, lo que primó fue un sálvese quien pueda a nivel de estados, estados que se lanzaron, digamos, cada uno de ellos a tratar de conseguir cuotas de poder. Se acordarán de la referencia de los agentes secretos con maletines con dinero, comprando los ventiladores en los aeropuertos, etcétera. Ese conflicto nos adelantó esto que estamos viendo ahora. Estados o países que recurren a herramientas de poder tradicional, cosas que nosotros considerábamos ya superadas, pero que al final del día nos recuerdan que la naturaleza humana sigue siendo la misma. En ese sentido, el mundo siempre ha sido conflictivo, siempre ha sido difícil. Algunos creímos, leyendo a Fukuyama, etcétera, de que la civilización occidental había permeado al mundo. La verdad es que ya los atentados a las Torres Gemelas nos mostraron que había otros mundos culturales que no comparten nuestros valores, y ahora vemos que algunos que no son tan distintos a nosotros tampoco lo hacen. Por lo tanto, este es un mundo donde lamentablemente la violencia, la agresión internacional, etcétera, siguen tan vivas como lo han hecho a través de toda la historia desde que, bueno, Occidente nace. No es casualidad que los primeros textos que nos recuerdan el nacimiento de lo que sería luego el mundo clásico y finalmente nuestro mundo presente, son precisamente una guerra por el control de una vía marítima de comunicación, como es la guerra de Troya y el control de los Dardanelos, precisamente para la exportación del trigo de lo que hoy día es Ucrania. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol y simplemente es la naturaleza humana siendo humanos, demasiado humanos al decir de Nietzsche. Bueno, muchas gracias, Fernando. De verdad, muy interesante la conversación. Como ustedes saben, hoy día tuvimos la oportunidad de conversar con Fernando Wilson, doctor en historia, y de este conflicto que todos estamos observando a través de la televisión y los medios digitales hoy día. Y la verdad es que queríamos tener la oportunidad de tener una charla para entender un poquito más, saber cómo se explica esto, y vamos a seguir atentos a cómo evoluciona este conflicto, pero queríamos tener esta instancia para que ustedes, nuestros clientes y todos aquellos que les interese pudieran conocer un poquito más. Así que agradecido, Fernando. Esperamos vernos en otra oportunidad, quizás con otra temática, pero es enriquecedor poder conocer un poquito más de lo que hay detrás de cada una de las cosas que estamos observando día a día. Y a ustedes solo agradecerles el interés, el que nos hayan acompañado hoy día, y esperamos vernos pronto con otro tema de contingencia o en materia económica. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Fernando. Muchas gracias Que por la estés invitación. bien. Chao, chao.